Buenos días, mi nombre es Erika Jacome, soy de la Universidad Central del Ecuador y a continuación vamos a realizar un ejercicio de regresión lineal en nuestro programa SPSS. ¿Qué es regresión lineal? Es un modelo matemático usado para aproximar una relación de dependencia entre una variable dependiente llamada y las variables independiente x. Por lo tanto, vamos a hacer 7 preguntas. La primera nos dice: el salario que recibe el empleado actualmente depende del salario inicial. Nuestra variable dependiente va a ser el salario actual, mientras que nuestra independiente va a ser el salario inicial. Nos vamos a dirigir a nuestro programa SPSS. Como aquí podemos ver, ya tenemos nuestra base de datos elaborada. Nos vamos a ir a analizar regresión. Vamos a escoger lineales, dependientes, salario actual, independientes, salario inicial. Y vamos a poner aceptar. Como aquí podemos ver, ya tenemos nuestra regresión. En los cuadros que nos vamos a enfocar es en el resumen del modelo y el coeficiente. En resumen del modelo en R cuadrado y en el de coeficiente la significancia. ¿Qué significa R cuadrado? Nos dice que es un coeficiente de determinación que se define como la proporción de varianza total de la variable explicada por la regresión. Nos dice que R cuadrado refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretende explicar. Es importante saber que el resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuando esté más cerca de 1 se sitúa ese valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos estudiando. De forma inversa, cuando esté más cerca de 0, menos ajustado estará el modelo y por tanto menos fiable será. Aquí podemos ver una tabla que nos dice que cuando R es igual a 1, la correlación va a ser perfecta, mientras esté cerca de 0, la correlación será muy baja, y cuando R es igual a 0, será nula. También teníamos nuestro cuadro de coeficiente, la significancia. Como podemos ver, aquí tenemos que si se acepta o no nuestra hipótesis. Como teníamos en nuestro ejercicio dos hipótesis, una hipótesis 1 y hipótesis nula. Si es menor al 5% se acepta la hipótesis 1 y si es mayor al 5% se acepta la hipótesis 2. Como ya tenemos definido que es R cuadrado y significancia, entonces vemos que es de 0,022, entonces está más alejado de nuestro E1 y está más cerca del 0, por ende la correlación va a ser muy baja. En nuestro coeficiente tenemos que la significancia es de 14,2%, es mayor al 5%, entonces vamos a hacer que nuestra hipótesis sea nula. Entonces quiere decir que el salario actual no depende del salario inicial. Vamos a responder a nuestra siguiente pregunta. ¿El salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia? Aquí ya tenemos nuestra hipótesis nula, que es el salario actual no depende de los años de experiencia, y la hipótesis 1, el salario actual depende de los años de experiencia. Nos vamos a dirigir a nuestro SPSS. Nos vamos a ir a analizar regresión lineales. Vamos a quitar independientes y vamos a poner años de experiencia. Vamos a poner aceptar y aquí ya vemos nuestra regresión. Nuestro R cuadrado es 0,016, está más cerca del 1, entonces la correlación va a ser muy baja, entonces es menos fiable nuestro modelo. En el coeficiente la significancia es de 21%, entonces nuestra hipótesis es nula. Por ende, nuestro salario actual no depende del año de experiencia. También podemos realizar nuestro gráfico. Nos vamos a ir a gráficos. Vamos a ir a cuadro de diálogos antiguos. Nos vamos a dirigir a barra a dispersión, puntos. Vamos a poner dispersión simple. En eje X vamos a poner años
vamos a poner salario inicial y en eje Y salario actual. Vamos a poner aceptar. Y como aquí podemos ver, ya tenemos nuestra dispersión de puntos. Vamos a poner nuestra ecuación. Vamos a dar a clic en añadir línea de ajuste total. Y aquí podemos observar que ya tenemos nuestra ecuación lineal. Vamos a realizar nuestra tercera pregunta, que es: ¿el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio? Aquí tenemos nuestra hipótesis. Nos vamos a ir a nuestra base de datos, analizar, regresión lineales. Vamos a poner años de estudio y vamos a poner aceptar. Como aquí podemos ver en nuestro resumen del modelo, R cuadrado es de 0,014, la correlación es muy baja y nuestro coeficiente de significancia es de 23,90%, es mayor que el 5%. Por ende vamos a aceptar la hipótesis nula. Entonces nuestro salario actual no depende de los años de estudio. Vamos a hacer nuestro gráfico correspondiente. Vamos a poner en eje X, vamos a poner años de estudio y vamos a poner aceptar. Vamos a poner nuestra ecuación y aquí podemos observar que ya tenemos nuestro gráfico con nuestra ecuación lineal. Nuestra cuarta pregunta nos dice: ¿el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia y los años de estudio? Aquí tenemos ya nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis cuando es menor al 5%. Vamos a dirigirnos a nuestro SPS. Vamos a ir a analizar, regresión lineales. En años de estudio vamos a poner años de experiencia, ya que la variable independiente puede ser más que una variable, puede ser 5, mientras que la dependiente solamente es 1. Vamos a poner aceptar y vemos nuestra regresión. Nuestro R cuadrado es de 0,031, entonces la correlación es muy baja, mientras nuestros años de estudio es de 21,60% y nuestros años de experiencia es de 19%. Esto nos quiere decir que nuestro salario actual no depende ni de los años de estudio ni los años de experiencia. Vamos a responder a nuestra quinta pregunta. ¿El salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia y el salario inicial? Aquí está nuestra hipótesis. Vamos a analizar regresión lineales. Nos pedía años de experiencia y salario inicial. Vamos a dar a aceptar y vamos a ver nuestra regresión. R cuadrado es de 0,053, por ende nuestra correlación es baja. Aquí podemos ver que años de experiencia es de 7,60% y salario inicial es 5,30%. Nuestro salario actual no depende ni de los años de experiencia ni del salario inicial. Aquí podemos observar nuestra sexta pregunta, que es: ¿el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio y el salario inicial? Vamos a analizar lineales. Vamos a quitar años de experiencia, vamos a poner años de estudio, vamos a poner aceptar. Nuestro R cuadrado es de 0,031, la correlación es muy baja. Y nuestro coeficiente de significancia, el salario inicial es de 19,90% y nuestro salario de estudio es de 34,80%. Donde nos quiere decir que nuestro salario actual no depende ni el salario inicial ni los años de estudio. Por ende escogimos nuestra hipótesis nula. Nuestra séptima pregunta dice que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio, años de experiencia y salario inicial. Vamos a dirigirnos a nuestra base de datos, nos vamos a ir a analizar, vamos a ir a regresión lineales
Vamos a escoger años de experiencia, dependiente, salario actual, independiente, salario inicial, años de estudio y años de experiencia. Vamos a poner aceptar y vemos que nuestra regresión de nuestras variables. Nuestro resumen de caso es de 0,062, entonces nuestra correlación es muy baja. Aquí tenemos nuestro coeficiente, aquí tenemos nuestras variables independientes, que es salario inicial, años de estudio y años de experiencia, donde el salario inicial nos dice que su significancia es de el 8%, nuestros años de estudio es del 34,80% y nuestros años de experiencia es de 7,70%. Todos nuestros valores de nuestras variables son mayores al 5%, por ende vamos a aceptar la hipótesis nula. Entonces, nuestro análisis sería que nuestro salario actual no depende del salario inicial, de los años de estudio ni de los años de experiencia. Como podemos observar, nuestro modelo es poco fiable, ya que en nuestra regresión lineal en R cuadrado, en la mayoría de nuestros modelos se acercaba al 0, por ende no satisfacía nuestro modelo. Mientras que en coeficiente, en la significancia todos nuestros valores eran mayor al 5%, y aceptábamos la hipótesis nula. Muchas gracias y espero que les haya servido.